Si vemos esta imagen nos dice gráficamente qué son las ideas irracionales, que son como pensamientos que vienen como de la nada y nos atacan constantemente. Entonces, en esta imagen vemos que a este hombre las ideas irracionales que va teniendo es eres torpe o eres incapaz o no sirves para nada. Entonces son como cohetes que llegan como muy rápidamente con pensamientos nada constructivos que están atacando y lo enganchan, seguramente se quedan enganchados en estos pensamientos. Y entonces nos hace pensar que a todos y a todas nos pasan. Seguramente tenemos pensamientos irracionales o ideas que nos vamos repitiendo muy seguido, pero que no fueron ideas inicialmente concebidos o concebidas por nosotras y nosotros, sino son ideas que hemos escuchado de terceros, como en el caso de Amílcar, de parte de su papá y su mamá. Entonces, si a todos nos pasa que tenemos estas ideas como en la imagen, pueden ser estas, pueden ser otras, pero si tenemos ese tipo de ideas que vienen desde hace mucho tiempo y dependen de nuestra historia personal, ¿cómo hacemos para atacarlas y dejar que y evitar que nos sigan afectando diariamente? Entonces, la respuesta es cómo podemos abordar estas ideas irracionales es buscando evidencia, porque estas ideas irracionales no son reales, son constructos o son pensamientos, pero que no son verdaderos, son algo que repetimos de nuestra historia de vida, pero no quiere decir que sean así, como en el caso de Amílcar, dijimos que él tenía diferentes talentos, diferentes habilidades, cómo era posible que en la universidad sí le fuera bien, pero cuando estudiaba a nivel básico o de primaria no le iba bien, entonces ahí nos hace dar cuenta que quizás sus habilidades y talentos eran distintos. Y como él todavía en la adultez tenía ciertas dudas sobre sus propias capacidades. Entonces, es probable que Amílcar se repitiera estas ideas que tiene este señor en la imagen. Entonces, ¿cómo le podríamos ayudar a Amílcar y cómo nos podemos ayudar nosotros mismos con estas ideas conflictivas que tenemos? Es buscando evidencia sobre y atacamos estas ideas irracionales por medio de la evidencia. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es que logramos combatir estas ideas por medio de evidencia? Y pues aquí tenemos un cuadrito que nos ayuda a identificar de qué forma podemos atacar esta idea irracional. Entonces, aquí lo llené con información de Amílcar. Entonces, ¿cuál es la situación? Quiere decir qué pasó, cuándo, etcétera. Entonces, aquí escribí que me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Dice Amílcar que tengo miedo por no hacerlo bien y pienso que mis compañeros están mejor calificados para desempeñarlo. ¿Qué emociones siente Amílcar? Amílcar tiene angustia, tiene preocupación de no hacer bien las cosas, tiene miedo. ¿Y cuáles son esos pensamientos automáticos que se le vienen como cohetes, como en la imagen? Pues piensa que no es suficientemente bueno, que los demás son mejores que él. Y se recuerdan de la última sesión que vimos los tipos de ideas irracionales. Entonces aquí es importante identificar qué tipo de idea irracional refuerza estos pensamientos. Esta de no soy suficientemente bueno, los demás son mejores que yo. ¿Qué tipo de idea irracional es? Pues es la idea irracional o el error de pensamiento sobre comparación, donde constantemente nos comparamos con los demás, eh, ¿verdad? Nos comparamos con los demás. Y ahora ya pasamos a la parte de evidencia, que es toda esa información real que nos ayuda a combatir este pensamiento o esta idea irracional. ¿Qué información me podría hacer saber que estas ideas no son verdaderas? Entonces, la idea es que ahorita todos juntos podamos hacer una lluvia de ideas sobre cómo le ayudamos a Amílcar a buscar
sus errores de pensamiento y cómo le ayudamos a combatirlo. Que la evidencia es esta información basada en la realidad que me hace ver que estas ideas que tengo aquí están equivocadas. Por ejemplo, si estuviéramos hablando con Amílcar, le podemos decir, no, Amílcar, eso que tú pensas de no ser suficientemente bueno o que los demás son mejores que tú, no es cierto, porque, y aquí viene la evidencia, entonces le podemos decir, porque si te propusieron para el ascenso, quiere decir que vieron la capacidad en ti. Los supervisores no ofrecen ascensos y no ven que podrías llevar a cabo el trabajo. Entonces podríamos poner eso. El que te hayan ofrecido el ascenso quiere decir que tienes un buen desempeño. ¿A alguien se le ocurre otra idea que le podríamos decir a Amílcar de por qué estos pensamientos automáticos no son verdad? Algo así como esto que le acabo de decir, de que seguramente si le ofrecieron el ascenso quiere decir que tiene un buen desempeño y entonces este pensamiento no es verdad. ¿Alguien más tiene alguna idea al respecto sobre qué otra evidencia le podemos decir a Amílcar para que se dé cuenta que no es cierto? Que sus jefes han observado cualidades positivas que él viene desempeñando en el trabajo y por eso le propusieron el ascenso. Muchas gracias, vamos a anotarlo. Esa es otra buena evidencia. Sus jefes vieron cualidades positivas en él. Totalmente, si no vieran esas cualidades, no le hubieran propuesto el ascenso. ¿Alguien más tiene alguna otra idea o evidencia que le podríamos decir a Amílcar? Y así la vamos anotando también. También pueden escribir la idea que se les ocurra. También sería bueno ayudarle a mejorar su autoestima, ¿verdad? Sí, precisamente cuando atacamos los pensamientos automáticos o las ideas irracionales con evidencia, ayudamos a mejorar la autoestima de la persona, porque de esa forma podemos demostrar que lo que está pensando no es cierto. Entonces, una forma que podemos hacer es también pedirle que piense en otras situaciones donde ha hecho las cosas bien. Por ejemplo, en su propio trabajo. Eh, lo que ya notamos, que le hayan ofrecido un ascenso, quiere decir que tiene un buen desempeño. El que sus jefes le hayan ofrecido el ascenso, quiere decir que tiene cualidades positivas. Otra idea que se me ocurre es el que le hayan ofrecido el ascenso, quiere decir que otros notan que lo hace bien. Gracias, Byron y Areli dice que le ofrecieron el ascenso. Si le ofrecieron el ascenso es porque evaluaron y demostró lo contrario a sus pensamientos y que sus capacidades son buenas. Exactamente, entonces voy a copiar lo que colocaron. Si le ofrecieron el ascenso es porque lo evaluaron y demostró lo contrario a sus pensamientos y sus capacidades son muy buenas. Así es, precisamente. Así es como encontramos evidencia real sobre estos pensamientos irracionales y que si Amílcar aplicara estos pensamientos, se daría cuenta que su idea irracional no es verdadera, solo es un producto de su mente por su experiencia de vida que ha escuchado o escuchó cuando era niño de sus padres ideas que no eran constructivas. Bueno,
Ahora lo que vamos a hacer es que tenemos el caso de otra persona que se llama Juanita. Y esto es solo para que vayan reflexionando. Es que Juanita quiere ser la mejor en todo lo que hace y quiere obtener un empleo. Y para eso le hicieron una entrevista. Entonces, dice que ella fue a la entrevista y le fue bien en general, pero le costó responder a 2 preguntas. Entonces, tartamudeó un poco y se trabó un poquito para contestar las preguntas, pero al final las contestó. Un poco dudosa al principio, pero finalmente lo hizo bien. Y entonces la llamaron para una entrevista, pero Juanita ya no quiere ir a la, perdón, la llamaron para la prueba técnica, pero Juanita ya no quiere ir a la prueba técnica porque se siente fatal sobre su desempeño en la entrevista, porque piensa que el no haber contestado esas 2 preguntas como ella hubiera querido le hace no ser competente y entonces tiene mucho miedo a que no le vaya bien en la prueba técnica y entonces no quiere ir en ella. Entonces, con base en este caso de Juanita, podemos ir pensando qué evidencia le podríamos decir a Juanita sobre que su idea irracional no es verdadera. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, ya que tenemos el caso de Juanita, perdón, le estoy cambiando de nombre, Juanita, que aunque la llamaron para una prueba técnica luego de esa entrevista, no quiere ir porque se trabó durante la entrevista y ahora tiene miedo. Entonces, los voy a dividir en grupos de 3 y en estos grupos tienen que conversar sobre qué ideas o qué evidencia le darían a Juanita para motivarla a ir a la entrevista y no tener miedo, que al final el miedo es esta idea irracional que ella tiene. Entonces vamos a ir a los grupos y vamos a discutir sobre qué ideas le daríamos a Juanita.